Entro en el edificio y, de inmediato, siento el cansancio en cada músculo. El turno fue agotador. Otra noche sin dormir, más rostros llenos de dolor, más decisiones de las que depende la vida de alguien. El ascensor está oscuro. Otra vez no funciona. Respiro hondo, como si intentara reunir fuerzas, y empiezo a subir las escaleras. Cada paso me pesa, como si estuviera escalando no hasta el cuarto piso, sino hasta la cima de una cordillera. Cuando finalmente llego a la puerta del apartamento, me detengo un segundo antes de insertar la llave en la cerradura. En casa, todo está en silencio. Demasiado silencio. La luz del salón está apagada. Solo el parpadeo azulado de la pantalla del teléfono sobre la mesa de centro rompe la oscuridad. Veo a Mateo acostado en el sofá. Su cabeza está ligeramente inclinada hacia adelante, como si se hubiera quedado dormido esperándome, pero sin haberlo logrado. Me acerco. Una taza de café a medio tomar descansa sobre la mesa. Su mano ha resbalado del reposabrazos. La pantalla del teléfono vuelve a iluminarse. No debería mirar. No debería. Pero mis ojos capturan las palabras antes de que pueda detenerme. Mateo, me prometiste que vendrías. Te esperaré, como siempre. Un nudo se forma en mi estómago, pero no reacciono. Estoy demasiado cansada para sentir algo de inmediato. Simplemente me quedo ahí, en medio de la habitación, escuchando la respiración tranquila del hombre que duerme con la paz de quien no tiene nada de qué preocuparse. Finalmente, me doy la vuelta y camino en silencio hacia el baño. Cierro la puerta y enciendo la luz. Mis dedos rozan la fría cerámica del lavabo mientras mi mirada se detiene en el espejo. Ahí estoy yo, con el rostro pálido, las ojeras oscuras, la expresión de alguien que ya no se reconoce. Me inclino más cerca, me miro a los ojos y me pregunto en voz baja, ¿y ahora qué? Salí del baño y pasé junto al sofá. Mateo seguía dormido. Su teléfono aún descansaba en su mano relajada, iluminando el techo con su pantalla encendida. No lo toqué, no intenté despertarlo. Simplemente caminé hacia la habitación. Me quité la chaqueta y la dejé caer sobre la silla. Me senté al borde de la cama y presioné mis sienes con los dedos. La cabeza me pesaba. El zumbido en mi mente se intensificaba. Ya no reconocía mi propia vida. Antes Mateo y yo podíamos hablar durante horas, sobre el trabajo, sobre los libros que él leía, sobre las películas que yo nunca tenía tiempo de ver. Ahora, nuestras conversaciones se reducían a frases mecánicas. ¿Cómo estuvo tu día? Normal. ¿Qué hay para cenar? Algo encontraré. No peleábamos, pero tampoco nos reíamos juntos, y quizás eso era lo peor. Me recosté, mirando el techo. Detrás de mí, escuché un leve movimiento. Mateo se giró en su sueño. Su respiración seguía siendo pausada. Quería sentir algo. Rabia, dolor, celos, cualquier emoción fuerte. Pero dentro de mí solo había vacío. Cerré los ojos. Mañana iré a ver a la tía Soledad. Cuando llegué a la cafetería junto al mar, me di cuenta de que casi no había cambiado. Las mismas ventanas de madera grandes, las cortinas claras, el aroma a canela y café que se mezclaba con la brisa salada del océano. Siempre me había gustado este lugar. Aquí todo era tranquilo, incluso cuando afuera reinaba el caos. La tía Soledad, como siempre, estaba detrás del mostrador, preparando café. Me vio incluso antes de que me sentara en una mesa. Parece que necesitas algo más fuerte que un simple latte, dijo, llenando una taza con un café espeso y oscuro. Sonreí apenas. ¿Estoy cansada? ¿Del trabajo o de la vida? No respondí de inmediato. Esperé a que se sentara frente a mí. La tía apoyó un codo sobre la mesa, sosteniendo su mentón con la mano, observándome con atención. Mateo y yo. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Ya no sé quiénes somos el uno para el otro. Solo existimos juntos. Llego a casa y él ya está dormido o revisando su teléfono en silencio. Se va al trabajo sin siquiera besarme para despedirse. Sé que algo se rompió entre nosotros, pero no puedo precisar cuándo sucedió. La tía me escuchaba sin interrumpir. ¿Crees que tiene a alguien más? Negué con la cabeza. Creo que ya no importa. Ella apartó su taza. Apretó los labios, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. El amor no muere de golpe.
dijo finalmente. No explota, no se rompe en un solo momento. Se convierte en cenizas poco a poco. Y un día te das cuenta de que vives en medio de ellas. Le sostuve la mirada. ¿Y si todavía quedan brasas? Soledad se encogió de hombros. Entonces la pregunta es si quieres avivarlas o dejarlas apagarse por completo. Me quedé en la cafetería más tiempo del que había planeado. Aquí el tiempo tenía otro ritmo. Las olas golpeaban la orilla una tras otra. El aire estaba impregnado de café recién molido y de la brisa salada. La gente entraba y salía, reía, discutía, y yo me sentía como una observadora detrás de un vidrio, separada por una barrera invisible. La tía Soledad no hizo más preguntas, solo me sirvió otra taza de café y me trajo un pastel de almendras, el mismo que me gustaba de niña. Me quedé ahí, sintiendo cómo algo dentro de mí se calmaba poco a poco. Cuando finalmente me levanté para irme, ella solo me miró y dijo, «Ven más seguido. No esperes hasta sentirte completamente perdida». Asentí, la besé en la mejilla y salí. Afuera olía a mar. Caminé sin prisa, sin rumbo. Solo escuchaba el crujido de la arena bajo mis pies y el murmullo lejano de los pescadores que descargaban sus redes. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, que no podía seguir fingiendo que nada había cambiado. Entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi el mensaje. Mateo. Si puedes, pasa a ver a mi padre. No se siente muy bien. Me quedé inmóvil. Sergio. Solía ir seguido a su casa. Mateo y yo pasábamos los fines de semana allí, tomábamos té en la terraza, escuchando sus historias de juventud. Pero después de la muerte de su esposa, Sergio se volvió más reservado, se cerró en sí mismo. Y después de que mi matrimonio empezó a resquebrajarse, casi dejé de visitarlo. Respiré hondo y escribí una respuesta. Está bien, voy en camino. Por un momento, me pareció que Mateo tardaba en responder, como si mirara la pantalla por más tiempo del necesario antes de escribir. Gracias. Guardé el teléfono y subí al auto. El camino fuera de la ciudad me resultaba dolorosamente familiar. Cuando me detuve frente a la casa, me invadió una extraña sensación, como si el tiempo no hubiera pasado. Los mismos escalones de madera gastada, el mismo banco junto a la entrada. Pero había algo distinto. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Sergio estaba en el umbral. Había adelgazado, su rostro se veía más cansado y sus sienes tenían más canas. Hace mucho que no te veía, dijo con voz tranquila. Sus ojos, sin embargo, decían algo más. No sabía si era un reproche o una simple constatación. Sí, respondí. Mateo me dijo que no se sentía bien. Sonrió apenas. A Mateo le gusta exagerar. Pero pasa, ya puse el agua para el té. Dentro de la casa de Sergio, el aire estaba impregnado del aroma a madera vieja, libros antiguos y algo más. Una mezcla de té y recuerdos. Crucé el umbral y me di cuenta de que nada había cambiado. Las mismas butacas junto a la chimenea, la misma vieja estantería que antes estaba llena de álbumes de fotos, aquellos que solía hojear durante nuestras visitas con Mateo. Sergio se quitó lentamente las gafas, se frotó el puente de la nariz y con un gesto me invitó a la cocina. Espero que todavía te guste el té verde, dijo mientras sacaba 2 tazas. Me senté a la mesa, pasando los dedos por la superficie de madera. Al contrario, respondí. Solo que ahora lo tomo con menos frecuencia. Él colocó una taza delante de mí. Supongo que tienes mucho trabajo, comentó mientras vertía el agua caliente. Quise responder que no era solo el trabajo, que mi vida se había vuelto demasiado vacía como para prestar atención a detalles como el té o los libros nuevos en la estantería. Pero en su lugar, simplemente sostuve la taza entre mis manos. Todo sigue igual, dije en voz baja. Sergio me miró con atención. No lo parece. Inhalé profundamente, sintiendo el vapor caliente en mi rostro. Solo estoy cansada. ¿Del trabajo? Levanté la vista hacia él. En sus ojos no había juicio, solo comprensión. De no saber por qué sigo haciendo todo esto. Sergio se inclinó un poco hacia adelante, sosteniendo su taza con ambas manos. ¿Sabes qué es lo peor en una relación? Preguntó de repente. Negué con la cabeza. La soledad compartida. Apreté los dedos alrededor de la taza.
¿Sabías que Mateo nunca ha sido un hombre de muchas palabras? Dijo, mirándome con curiosidad. Sonreí apenas. Es cierto, pero antes al menos lo intentaba. Sergio asintió como si recordara algo propio. Cuando su madre aún vivía, yo cometí el mismo error muchas veces. Piensas que el silencio es paz, que a veces es mejor no tocar ciertos temas. Y luego, de repente, te das cuenta de que todas esas palabras que debiste haber dicho ya no tienen sentido. Lo observé con más atención. ¿Se arrepiente? Se quedó pensativo, mirando algún punto invisible en la mesa. Sí y no, pero hay algo que sé con certeza. Si sientes algo, dilo. Porque cuando sea demasiado tarde, querrás gritarlo. Y ya no habrá nadie que quiera escucharlo. Su voz era tranquila, sin dramatismo. Pero no necesitaba más para entender a qué se refería. Dejé la taza a un lado y pasé los dedos por la madera de la mesa. Mateo ya no habla, murmuré, casi en un susurro, como si me costara admitirlo. ¿Y tú? Yo tampoco. Sergio no apartó la mirada. Entonces dime, ¿es porque él guarda silencio? ¿O porque tú ya no quieres que él escuche? No supe qué responder. Me quedé más tiempo del que había planeado. La conversación con Sergio había removido algo profundo dentro de mí, y no estaba segura de querer volver a casa de inmediato, donde me esperaba el mismo silencio del que había intentado escapar. Sentada a la mesa, deslicé mi dedo por el borde de la taza, mientras Sergio miraba por la ventana en silencio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la cocina con una luz cálida y anaranjada. ¿Hoy no trabajas?, preguntó de pronto. Negué con la cabeza. Me tomé el día libre. ¿Entonces tuviste tiempo para pensar? Suspiré. Pensar no hace que sea más fácil. Él sonrió apenas. No lo será hasta que tomes una decisión. Lo miré de reojo. ¿Siempre has sido tan sabio o simplemente has vivido demasiado? Sergio se encogió de hombros. Con el tiempo aprendes ciertas cosas, sobre todo cuando las haces mal. Pensé en cuántas veces Mateo y yo habíamos elegido callar en lugar de hablar. En cuántas ocasiones quise preguntarle qué sentía, pero no encontré las palabras, y en cuántas él, tal vez, quiso decirme algo, pero nunca lo hizo. Sergio se levantó, caminó hasta la estufa y apagó el fuego bajo la tetera, que ya había dejado de silbar. Sus movimientos eran pausados, sin prisas. ¿Sabías que mi hermano Camilo y yo no hablamos durante casi 20 años? Preguntó de repente, sin mirarme. Fruncí el ceño. No, no lo sabía. ¿Por qué? Se giró y se apoyó en el borde de la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. Por una tontería, los dos éramos orgullosos, cada uno esperando que el otro diera el primer paso. Pasaron los años, y un día recibí una llamada. Había muerto. Apreté los labios. ¿Se arrepiente?, asintió. Por supuesto. Pero el arrepentimiento no cambia nada. Solo vives con ello, día tras día. Miré mis propias manos. ¿Cree que todavía tengo una oportunidad para arreglar todo? Sergio me sostuvo la mirada. No es cuestión de oportunidad, es cuestión de deseo. Contuve el aliento un instante antes de soltarlo lentamente. Ya no sé si quiero recuperar lo que teníamos. Sergio inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara algo que ya sospechaba. Entonces la pregunta no es si puedes salvarlo, sino qué vas a hacer ahora. Y entendí que tenía razón. El problema no era si aún había algo que salvar, era si yo realmente quería hacerlo. Me quedé más tiempo del que había planeado. Sergio no tenía prisa por despedirme, y yo no tenía prisa por volver. Después de todo, ¿qué me esperaba en casa? Vacío. Un hombre con el que compartía la vida, pero con quien ya no compartía ni palabras ni sentimientos. Nos quedamos sentados en la cocina, en un silencio que no resultaba incómodo. Con Sergio, la ausencia de palabras no pesaba, no sofocaba. Era simplemente un espacio donde los pensamientos podían fluir libremente. Se levantó, encendió de nuevo la estufa y volteó hacia mí. ¿Te quedas a cenar? Dudé por un momento, esperando encontrar un motivo para decir que no, pero al final asentí. ¿Por qué no? Cocinamos juntos, cortamos verduras, pusimos la mesa, hablamos de cosas simples.
Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía una extraña en la casa de alguien. En un momento, cuando alcancé un plato, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, insignificante, pero no aparté la mano, y tampoco lo hizo él. No hubo tensión ni sorpresa, solo una quietud extraña. Lo miré de reojo, y él también me miró. No dijo nada. Esperó. Esperó a que yo hiciera algo. Esperó a que yo tomara una decisión. Pero no hice nada. Solo respiré hondo y bajé la mirada. Sergio tampoco insistió. Simplemente seguimos con la cena. Regresé a casa tarde. La carretera estaba oscura y vacía, y manejé más despacio de lo habitual. Quizás porque, en el fondo, no quería llegar. Cuando entré en el apartamento, todo estaba como lo había imaginado. La luz de la sala estaba apagada. Solo el resplandor tenue del televisor iluminaba las paredes. Mateo estaba acostado en el sofá. Desde el primer vistazo supe que no dormía. Miraba la pantalla, pero dudaba que realmente estuviera viendo algo. Tenía la mano levantada hasta los labios, el dedo deslizándose lentamente por ellos, un gesto que hacía cuando estaba sumido en pensamientos. Pasé de largo sin decir nada. Fui al dormitorio y me quité la chaqueta, dejándola caer sobre la silla. Me quedé unos segundos observando mi reflejo en el espejo. ¿Fuiste a ver a mi padre? Su voz me sobresaltó. Me giré. Estaba en el umbral de la puerta, con el hombro apoyado en el marco. Su expresión era inescrutable. No había enojo ni indiferencia, solo una mirada observadora. Sí, tú mismo me lo pediste, asintió, como si confirmara algo en su mente. ¿Sigue dando consejos? Esbocé una sonrisa leve. Te hace hacerte las preguntas correctas. Mateo me miró fijamente, pero no respondió. Volvió el silencio, pero esta vez supe que no era solo por cansancio. Los dos teníamos miedo de iniciar una conversación. Me senté en el borde de la cama y pasé la mano por la tela de la colcha. ¿Seguimos juntos? Pregunté sin levantar la mirada. Escuché cómo exhalaba. No lo sé. ¿Tú qué crees? Alcé la vista. Por primera vez en mucho tiempo no evitó mi mirada. Pero en sus ojos no había tristeza, ni enojo. Solo cansancio y una especie de resignación. Ambos lo sabíamos. Algo ya había cambiado, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose entre las persianas. Al principio, todo pareció igual a cualquier otro día después de un turno agotador. Pero cuando giré la cabeza, vi el espacio vacío a mi lado. Mateo ya no estaba. Deslicé la mano por la sábana. Fría, significaba que se había ido hacía horas. Me levanté y fui a la cocina. Había café recién hecho, su aroma aún flotaba en el aire. Pero no había ninguna taza servida. Ya lo había tomado y se había marchado. En la puerta del refrigerador vi una nota pegada. La arranqué y leí el mensaje. Necesito pensar. Volveré tarde. Me quedé observando esas palabras. No explicaban nada, no pedían nada. Solo constataban un hecho. Yo también necesitaba pensar. Saqué el teléfono. Esperaba ver un mensaje suyo, alguna señal de que intentaba explicar lo que estaba pasando. Pero no había nada. En su lugar, abrí nuestra última conversación y escribí una única palabra. Bien. Esta vez, no sentí culpa. Cogí mis llaves y salí del apartamento. No supe en qué momento había tomado la decisión. Tal vez anoche, cuando nuestras manos se habían rozado y yo no me aparté. O quizás antes, cuando hablar con Sergio había sido tan fácil, tan natural, cuando me sentí comprendida sin necesidad de fingir que todo estaba bien. O tal vez la decisión había estado tomándose sola desde hacía mucho tiempo, sin que yo me atreviera a admitirlo. Manejé por la carretera que ya conocía de memoria, pero esta vez sin dudar. Cuando llamé a la puerta, casi de inmediato se abrió. Sergio no parecía sorprendido. «Sabía que vendrías», dijo con calma, apoyándose en el marco. Exhalé. ¿Por qué? Su mirada era tranquila, segura. «¿Porque ya no quieres mentirte a ti misma?» No respondí. Simplemente entré. La casa seguía siendo la misma. El aroma a té, a madera, a libros viejos. Pero esta vez, el lugar se sentía más cálido, más acogedor que cualquier otro en el que hubiera estado en meses.
Nos sentamos en la terraza, mirando el sol desvanecerse en el horizonte. No había tensión. No había preguntas forzadas ni respuestas que no estuviera lista para dar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía justificarme ante nadie. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó él, sin apartar la vista del cielo. Sostuve mi taza con ambas manos, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos. Ya no puedo estar en un lugar donde ya no existo. Sergio asintió. Lo sabía. Lo miré de reojo. Esto está mal, ¿verdad? Sus ojos reflejaban la última luz del día. No es cuestión de bien o mal. Es cuestión de verdad. Y solo tú sabes cuál es la tuya. Bebí un sorbo de té. Yo lo sabía. Había hecho mi elección. La noche era tranquila. El viento susurraba entre las ramas y en la distancia se escuchaban los ladridos de algunos perros en la lejanía. Nos quedamos en el porche de la casa de Sergio, observando cómo el cielo se teñía de azules profundos y naranjas apagados. El tiempo parecía haberse detenido, espeso y lento como la miel. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. ¿Tienes miedo?, preguntó Sergio después de un largo silencio. Giré la cabeza para mirarlo. Su perfil estaba iluminado por la luz cálida del atardecer, sus facciones firmes, su expresión tranquila. No había prisa en su voz. No había exigencias, solo una pregunta sincera. ¿Miedo de qué? ¿De lo que viene después? ¿De no poder volver atrás? Respiré hondo. Antes, sí. Fui honesta. Pero ahora tengo más miedo de quedarme donde ya no pertenezco. Sergio asintió apenas, como si ya lo hubiera sabido. El resplandor del atardecer le daba un matiz más cálido a su mirada. No me di cuenta de cuándo la distancia entre nosotros se redujo. O tal vez sí lo supe, pero no quise detenerlo. Su mano rozó la mía. Fue un contacto leve, casi accidental, pero no la apartó. Y yo tampoco. Ambos nos quedamos en silencio. Esperó. No me obligó, no me presionó. Solo me dejó espacio para elegir. Me giré hacia él y nuestros ojos se encontraron. Ya no pensé más. Sus dedos rozaron mi mejilla con suavidad, y un escalofrío recorrió mi piel. Su toque no era demandante ni urgente. No buscaba tomar, solo estar ahí. Cerré los ojos. Cuando sus labios tocaron los míos, todo lo demás desapareció. No fue un beso impulsivo ni desesperado. No era el vértigo de la pasión momentánea. Era algo más profundo, lento, consciente, inevitable. Y respondí. Cuando lo hice, cuando dejé que mi cuerpo y mi alma reconocieran lo que había estado ocultando por tanto tiempo, lo entendí. No había vuelta atrás, pero tampoco quería volver. Y ya no tenía miedo. Regresé a casa tarde. La carretera estaba vacía. Solo algunos faroles dispersos iluminaban el asfalto. Manejé despacio, como si cada kilómetro me diera tiempo para procesar lo que había ocurrido. Pero en el fondo, ya lo sabía. No había sido un error. No me arrepentía. Había hecho mi elección. Cuando entré en el apartamento, la luz de la sala estaba encendida. Mateo estaba sentado a la mesa, con una taza de café a medio tomar frente a él. Su postura era relajada, pero su expresión revelaba que me había estado esperando. No levantó la cabeza de inmediato, pero sabía que había escuchado cuando cerré la puerta. Me quité la chaqueta con calma, la colgué en el respaldo de una silla y lo miré. ¿Me estabas esperando? Mateo pasó una mano por su rostro, como si intentara disipar el cansancio, y finalmente levantó la mirada hacia mí. Sus ojos no mostraban enojo ni desconcierto. No había rabia, ni siquiera dolor, solo cansancio. Y quizás alivio. Hace tiempo que ya lo sabía, dijo con voz tranquila. No me sorprendió. Yo también lo sabía desde hace tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? Él sonrió levemente, pero su sonrisa tenía un tinte amargo. Porque si lo hubiera dicho, tú habrías tratado de negarlo. Habrías dicho que no es cierto, que aún podemos arreglarlo. Pero ya no creías en eso. Y yo tampoco. Apreté los labios. Tenía razón. Mateo deslizó la mano sobre la mesa, trazando una línea invisible con los dedos. Has cambiado, continuó. Vi cómo te alejabas, cómo ya no estabas aquí, con nosotros. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Yo no hice nada para detenerte, porque en realidad
Yo tampoco he estado aquí desde hace mucho. Sentí que algo dentro de mí se encogía, pero no era dolor. Era aceptación. Hacía tiempo que nos habíamos perdido el uno al otro, pero ninguno de los dos se había atrevido a admitirlo. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas sobre mis rodillas. No quería hacerte daño, dije con honestidad. Mateo negó con la cabeza. No es dolor lo que siento. Es alivio, creo. No somos enemigos. Solo dos personas que ya no pueden sostener algo que se ha terminado. Asentí lentamente. Nos quedamos en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no era una carga. Respiré hondo. Exhalé despacio. ¿Y ahora qué? Mateo se recostó contra el respaldo de la silla, sus hombros relajándose ligeramente. Creo que tú ya sabes la respuesta. Buscaré otro apartamento, dijo Mateo después de un largo silencio. No quiero que esto termine en peleas. Ambos merecemos algo mejor. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión no era distante ni evasiva. Era honesta. Él también lo sabía. Mateo sonrió, una sonrisa leve, sin amargura. No te preocupes, no voy a romper nada ni a dejarte cartas llenas de emociones. Hace tiempo que entendí que esto se había terminado. Solo que... Se detuvo, como si buscara las palabras correctas. Solo que es una lástima que no lo hayamos dicho antes. Exhalé, dejando que su confesión se asentara en el aire. Sí, es una lástima. Pero no sentí tristeza. No lloré. No quise gritar. No me sentí rota. Este no era el tipo de final que dejaba un vacío. Era el tipo de final que liberaba. Me puse de pie primero. Voy a salir un rato, dije tomando mi chaqueta. Creo que ambos necesitamos un poco de espacio. Mateo asintió, pasándose la mano por el cabello. ¿Serás feliz? Me detuve en la puerta, girándome hacia él. ¿Y tú? Él sonrió, aunque su sonrisa era apenas un gesto sutil. Creo que los dos aún tenemos una oportunidad. Asentí. Me puse la chaqueta y salí del apartamento. Las puertas se cerraron detrás de mí, sin peso, sin estruendo. Solo se cerraron. Manejé fuera de la ciudad, por la carretera donde el viento corría libre entre las colinas, donde no había el ruido del tráfico, donde no había el silencio asfixiante de lo que una vez llamé hogar. Cuando llamé a la puerta, se abrió casi de inmediato. Sergio estaba ahí, iluminado por la tenue luz del pasillo. En sus ojos no había sorpresa, solo comprensión. No preguntó por qué estaba ahí. No me pidió explicaciones. Simplemente se hizo a un lado, dejando espacio para que pasara. Y di el primer paso. Nos sentamos en la cocina. Su mano descansaba sobre la mesa y, sin pensarlo demasiado, cubrí su palma con la mía. «Me has devuelto algo que creía haber perdido», susurré. «¿Pero qué sigue ahora?» Sergio me miró con calma, su voz firme pero suave. «Ahora todo depende de nosotros». Respiré hondo. Frente a mí había incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Nos quedamos en silencio. Sergio no intentó llenarlo con palabras innecesarias, y yo le agradecí por ello. Ya no sentía la necesidad de forzar conversaciones ni de buscar explicaciones que, en el fondo, ambos conocíamos. Deslicé mi dedo por el borde de la taza, sintiendo la suavidad de la cerámica tibia. El té todavía humeaba, su aroma mezclándose con el aire nocturno. Inspiré profundamente y cerré los ojos por un momento, dejando que el calor del momento me envolviera. «Todavía no sé cómo será esto», admití en voz baja, levantando la mirada hacia él. Sergio asintió, observándome con paciencia. «¿Quieres saberlo todo desde ahora?» Exhalé, esbozando una leve sonrisa. Antes lo quería. Pensaba que si conocía cada paso del futuro, podría evitar errores. Él inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Y funcionó?» Reí suavemente. «Para nada». Volvimos a quedarnos en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. Ya no tenía miedo de lo desconocido. Por tanto tiempo, había creído que el final de una relación significaba la destrucción de todo. Pero ahora comprendía que no era así. No era una explosión repentina, ni una ruptura violenta. Era más como la marea retirándose poco a poco,
hasta que un día te dabas cuenta de que el agua ya no tocaba tus pies. Sergio miró su taza de té, pensativo. Los errores son inevitables, dijo finalmente. La cuestión no es cómo evitarlos, sino qué harás después de cometerlos. Su voz era tranquila, sin juicios, sin pretensiones de dar lecciones de vida. Pensé en todas las veces que había elegido callar en lugar de hablar, en las noches en que había sentido la distancia con Mateo, pero había optado por ignorarla, en los días en que habíamos convivido como dos extraños, esperando que el otro hiciera algo primero. Esa fue mi equivocación. Y también la suya. Ambos nos habíamos aferrado a algo que ya no existía, esperando que, de alguna manera, se arreglara por sí solo. Pero nunca sucedió. Sabía que ya no podía decir todas las palabras que debía haber dicho antes. Pero tampoco quería repetir el mismo error otra vez. Dejé la taza en la mesa y, sin pensarlo demasiado, extendí mi mano. Sergio se quedó mirando mis dedos por un instante antes de tomar mi mano entre las suyas. Su tacto era cálido, seguro. Ahora todo depende de nosotros, repitió, con la misma serenidad de la noche anterior. Apreté ligeramente sus dedos. Ahora todo depende de nosotros. No era un final perfecto. No era una escena de película con música épica de fondo. Pero era real. Y eso era suficiente. Ya no sentía que vivía entre cenizas. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de encender un nuevo fuego.